Hola amigos, una semana más nos encontramos en el mundo de la química. Vamos a seguir explicando el balance de materia y energía en la producción de ácido sulfúrico. Entonces vamos a continuar con el cálculo de la composición del flujo 3. Se sabe que para este flujo la humedad está expresada en gramos de agua por cada pie cúbico de aire, los cuales están medidos en 32 grados Fahrenheit y una atmósfera. Entonces, aplicamos la fórmula más conocida y llamada coloquialmente el pavo ratón, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra constante R debe estar en atmósferas por pie cúbico, por mol libras, por radian, y nuestra temperatura también. Ahora, nosotros al obtener, tenemos como resultado el número de moles en el flujo 2, la cantidad que la vemos expresada. Ahora, también tenemos que calcular la cantidad de moles de agua. Y para la cantidad de moles de agua, nosotros sabemos porque por cada 1 miligramo por pie cúbico se sabe y tenemos que convertir a mol libras. Ahora, después de hacer las conversiones, nosotros sabemos, amigos, que ¿para qué nos sirve esto en realidad? En realidad nosotros tenemos la fracción molar, la cual corresponde la cantidad de agua, que puede estar en cantidades muy pequeñas. ¿Y para qué sirve esto de acá? Porque asimismo este cálculo concluye además que la torre de secado está operando eficientemente y que no existe riesgo de corrosión, porque ese resultado que obtenemos, que está elevado por un 10 a la menos 5, es un valor demasiado pequeño, lo cual nos da una cabalidad seguridad, ¿no? O una seguridad completa, de la cual nosotros estamos haciendo bien los cálculos. Y a la vez podemos observar en el cuadro que mostramos nuestro cálculo de la composición del flujo 3, las cuales están expresadas por número de moles de oxígeno, nitrógeno, fracción molar, la masa y porcentaje de masa. Ahora, una de las cosas más importantes, nosotros tenemos que determinar la cantidad de masa y también de moles de nuestro flujo 4. Entonces, sabemos por la ecuación que azufre más oxígeno me da dióxido de azufre, que es muy importante para la producción de nuestro ácido sulfúrico. Entonces, mostramos ahí los cálculos que los números de moles, por cada mol de oxígeno tenemos una mol de azufre, o sea, necesitamos una mol de azufre, pero la capacidad de nuestro reactor es de 217,82 mol libra de azufres por hora. Entonces tenemos 217,82 mol libra de oxígeno por hora. Entonces multiplicamos por la masa del oxígeno, lo cual nos da la masa que visualizamos. Ahora, para nosotros obtener la masa de dióxido de azufre formada, sabemos que por una mol de dióxido de azufre tenemos una mol de azufre. Y lo multiplicamos por la capacidad de nuestro reactor. Y nos da lo mismo que en el oxígeno, 217,82 mol libras. Y lo multiplicamos por la masa del dióxido de azufre. Ahora, nosotros para calcular la cantidad de oxígeno que va a necesitarse o va a restar, o lo que nos va a sobrar para obtener nuestro balance de materia, sabemos, como en el video pasado, que nosotros obteníamos una cantidad de 496,65 mol libras de oxígeno por hora. Entonces nosotros vamos a restar con la cantidad que vamos a necesitar para la formación de dióxido de azufre, lo cual me sale 278,83. Y bueno, si nosotros queremos saber la masa, lo multiplicamos por la masa. Y bueno, acá en esta pequeña tabla vemos de forma resumida nuestro balance de materia. Ahora sí, amigos, vamos a explicar lo que es el balance de energía. Nosotros debemos calcular el calor perdido por radiación del quemador de azufre. Entonces, no sé si habrán escuchado esta famosa frase: todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Lo mismo que se aplica para balance de materia, de igual forma se aplica para balance de energía. ¿Y para qué nos sirve balance de energía? Para ver cuál es la cantidad de calor la cual va a estar quizás en exceso. Ahora sí, bueno, para los flujos de entrada vamos a coger la temperatura de 55 grados, en la cual el azufre se mantiene en un estado sólido, y debemos tener en cuenta que la temperatura de fusión del azufre es de 115 grados Celsius. Y bueno, como entalpía 2, vamos a tomar la temperatura de referencia de 135 grados Celsius. Ahora, para la formación,
Para calcular las entalpías, nosotros vamos a agarrar como referencia una libra de azufre. Entonces, se sabe que para la entalpía se utiliza la fórmula masa por calor específico por la variación de la temperatura. Entonces, acá en estas unidades vamos a trabajar con las unidades BTU y libras por Fahrenheit, ¿no? Entonces, pero nosotros sabemos que para el azufre, en este caso, en estado sólido, su calor específico va a ser de 0,2 BTU por libra por Fahrenheit. Entonces, haciendo los cálculos de un estado de 50 grados a 55 grados, vamos a obtener los siguientes datos, como observamos en las diapositivas. Ahora, para la entalpía de formación, se sabe que de 115 grados en estado sólido va a pasar a 115 grados en estado líquido. Entonces, para una libra se tiene que 9,37 calorías por 1,8 para la conversión a BTUs me va a dar 16,866 BTU. Entonces cabe resaltar que es muy importante la conversión de 1.8, que lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, para la entalpía número 2, utilizamos la misma fórmula muy parecida a la primera, que una libra por el calor específico, que es 0,235 BTUs, menos la diferencia de las temperaturas, me da 8.46. Ahora, para calcular los flujos de entrada, se sabe que la sumatoria de flujo de entrada es igual a la masa del aire por la variación de entalpía del aire más la masa del azufre por la variación de entalpía del azufre. Pero sabemos que del aire es definitivamente 0. Ahora, como vimos en el primer video, la cantidad de masa de azufre según la capacidad de reactor es 6.983.333 libras por hora y vamos a sumar las entalpías que ya hemos calculado hace un momento, ¿no? Y esto de acá nos va a dar 340.269,88 BTU por libra, que sería nuestro contenido de calor en un flujo de entrada. Ahora vamos a calcular el calor generado por la reacción, en la cual es el calor de la reacción a 50 grados Celsius, las cuales nosotros tomamos como referencia para todo el azufre que se alimenta del generador. Entonces, para una mol de azufre que reacciona, veamos en este flujograma que tenemos a temperatura de 50 grados. Primeramente nosotros tomamos también de referencia la temperatura ambiente, que son 25 grados, la cual me va a dar una entalpía, una variación de entalpía obviamente porque va a ocurrir un cambio de temperatura. También una entalpía de reacción cuando las moles de azufre y la mol de oxígeno, al ser estas mezclados, reaccionan, me va a dar la formación de CO2. También debemos tener en cuenta, como muestra en el flujograma, las diferentes variaciones de entalpía, de las cuales vamos a obtener, obviamente. Entonces, vamos a tener como ecuación general que la formación de entalpía de reacción a 50 grados Celsius es igual a la variación de entalpía 1 más la variación de entalpía de reacción a 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, más la variación de entalpía 2. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta las unidades. ¿Por qué? Porque si vemos en este cuadrito, los componentes dice para dióxido de azufre en gramos, la entalpía de formación está en calorías sobre mol. Ahora vemos que en el azufre no hay, en el oxígeno no hay. El único dato que me muestra es en el dióxido de azufre. Ahora, vamos a hacer cálculos según lo que nos pide el problema, ¿no? Primeramente, cuando pasa de 25 grados Celsius a 50 grados Celsius, se tiene que calcular la masa, la capacidad calorífica y la variación de la temperatura. Entonces nosotros calculamos ello. Ahora, nosotros también en esta ocasión estamos adoptando la presencia del oxígeno, ¿no? El cual se va a utilizar. Entonces nosotros ahí aplicamos la fórmula de 6,148, como lo ven en la diapositiva, por la diferencia de 323.15 menos 298. En realidad es de 50 grados Celsius, ¿no? Dicho sea de paso, más adelante se va a mostrar la fórmula de la cual ha sido extraída.
no se aplica directamente la fórmula, en realidad se tiene que hacer una integración. Y si ustedes ven, se multiplica por 1.8. Ese 1.8, como habíamos visto, la entalpía de formación tiene como unidades las calorías sobre mol. Entonces el 1.8 en sí es la conversión de BTU sobre libra sobre calorías por gramo, porque son las unidades que nosotros estamos utilizando. Ahora, tenemos como resultado de 604.55. Para la entalpía de reacción a 25 grados Celsius, nosotros utilizamos 70.960 por 1.8, que es la conversión que ya he mencionado. Y para la entalpía número 2, utilizamos la fórmula que más adelante va a ser expuesta, y de igual forma se va a hacer una integración. Ahora, nosotros, como ya habíamos expuesto en la primera parte de nuestra fórmula para la entalpía de reacción a 50 grados Celsius, haciendo cálculos, nos sale menos 127.860,10 BTU sobre mol por libra de azufre. Ahora, nosotros para obtener el calor generado para la reacción, por la reacción cuando el SO2 se produce, o sea el dióxido de azufre, nosotros sabemos que la capacidad de nuestro reactor es 217.82 mol libra de azufre. Entonces simplificamos y vamos a tener unidades de BTU por hora. En la siguiente tabla, como ya lo había mencionado antes, esas son las fórmulas para los calores específicos, las cuales hemos integrado para poder hacer los cálculos. Ahora sí, de una manera más sencilla, como ya hemos visto, la fórmula es la capacidad calorífica. Vamos a hacer para la entalpía de formación de dióxido de azufre. Entonces tenemos 7.116 y tenemos que restar a una temperatura a la cual va a llegar de 830 grados Celsius, frente a una temperatura de 50 grados Celsius, que fue la temperatura de reacción de la cual yo obtuve. De igual forma, integramos las fórmulas, las cuales nos proporcionan, y vamos a obtener un valor de 12.373.24 calorías por mol de dióxido de azufre. Recuerden que tenemos que multiplicar por 1.8, que es nuestro factor de conversión a BTU sobre mol por libra de dióxido de azufre. Vamos a ver algo más. De igual forma, nosotros tenemos que este valor multiplicarlo por 217.02 mol libra por hora, porque es la capacidad de nuestro reactor. Ahora de igual forma se va a hacer para el oxígeno, pero en esta ocasión nosotros vamos a utilizar la fórmula obviamente de la capacidad calorífica del oxígeno. De igual forma vamos a integrar, vamos a convertir de calorías a BTUs, pero en este caso, como vimos en el balance de materia para el flujo 3, nosotros tenemos una capacidad o un valor restante de oxígeno de 278.3 mol libras por hora. Entonces vamos a multiplicarlo por ese valor y vamos a obtener un valor ahí fijado. De igual forma para el nitrógeno, como nosotros ya tenemos las fórmulas de las capacidades caloríficas, igual que los procedimientos anteriores, vamos a proceder a integrar y recuerden que es por una temperatura de 830 grados Celsius y convertir de calorías a BTUs. Pero como nuestro balance de materia del flujo 3, nuestro valor restante de nitrógeno era 1860.35 mol libras por hora, vamos a convertirlo por ese valor. Ahora, acá se viene lo más importante, el flujo de salida de mis entalpías. Empiezo a sumar y me da un valor sumamente grande, ¿sí? Que es de 27.372.445.75 BTU por hora. Nosotros, para calcular el calor perdido por radiación, nosotros tomamos en cuenta en la parte anterior el calor de entrada y el calor de entrada que habíamos obtenido, ¿no? Entonces procedemos a restar esos valores y me da un calor perdido de menos 819.182.39 BTU por hora. Ahora vamos a hacer el cálculo del calor perdido. Entonces, para hacer el cálculo del calor perdido, nosotros ya obtuvimos el calor perdido por radiación. Y bueno, esto de acá se divide entre el calor generado por la reacción y se multiplica por un 100%, el cual me da 2.91%. Este valor significa que está dentro del rango práctico que comprende de 1 a 5%. Y cuando se utiliza estos valores significa que está bien
para el uso de materiales de revestimiento interno dentro del quemador de azufre, ¿no? Pueden ser ladrillos refractarios o aislantes. Bueno amigos, espero que les haya gustado y les haya servido. No olviden darle like y no olviden suscribirse al mundo de la química.